Hoy es jueves 17 y estamos a solo un día del estreno de Blue Beetle, aunque en ciertos sitios cambia el día de estreno. Pero lo importante es que si aún no has ido a ver la película, te quedes a ver este vídeo porque el cómic que te voy a narrar aquí te revelará todo lo que necesitas saber sobre el mundo de Jaime Reyes. Comencemos. Nos encontramos en las calles de El Paso. Blue Beetle estaba luchando por primera vez contra Fadeaway, un villano con poderes mágicos que se los otorgaba la capa que llevaba puesta. Llevaba semanas siguiéndole la pista, lo que hacía era ir robando artilugios, pero siempre se le acababa escapando. Pero esta vez lo tenía todo controlado y sería distinto. Esta vez lograría atraparlo. Le da una buena pelea, pero al final, como en las otras ocasiones, se esfuma igual. Después de esto, habla con su escarabajo llamado Cajidah para decirle que tenía la sensación de que antes eso se les daba mejor. Habían llegado a enfrentar al Alcance, el grupo de conquistadores alienígenas que había creado ese mismo escarabajo como arma, y cuando llegaron a por él habían conseguido permanecer ambos unidos y vencerlos. Pero ahora parecía un poco extraño. De repente mira el móvil. Tenía 33 llamadas perdidas de su madre, ya que estaba llegando tarde al día de su propia graduación. Sale corriendo hasta el lugar y justo llega cuando su mejor amiga se encontraba dando un discurso por el gran día. Aterriza en la pista y se quita el traje de Blue Beetle, aunque esa vez le había costado más que en otras ocasiones transformarse. Se acerca a las sillas, mientras todos le miran mal por llegar tan tarde, y se sienta al lado de su mejor amigo. Este le recrimina que se haya perdido el discurso de su amiga. Él se disculpa y cuando ya pensaba que iba a ir todo con normalidad, de repente el Alcance aparece en su mente amenazándolo con la frase: ¿en serio creías que te habías librado de nosotros? Jaime grita. No sabía lo que estaba pasando. De repente se da cuenta de que su traje se estaba volviendo a transformar, y en el peor momento, porque el director lo estaba llamando para que subiera al escenario. Le iban a dar su diploma por fin. Cajidah se pone a funcionar sin control y rápidamente se aleja en dirección contraria hasta subir a la azotea y transformarse al completo. Empieza a volar a toda velocidad hasta salir de la tierra, y es que el escarabajo estaba buscando señal. En el espacio la encuentra y empieza a llamar a un montón de objetivos que, al igual que él, también eran escarabajos. Cuando ya se hace de noche, regresa a la Tierra, pero algo raro había ocurrido. Jaime no estaba seguro de lo que había visto y encima ahora ya no entendía a Cajidah, pues estaba hablando en alcancés. Sigue diciendo un montón de cosas y Jaime finalmente se enfada. Llega a su casa, se esfuerza muchísimo porque Cajidah desactive la armadura y cuando por fin lo logra abre la puerta. Su padre, madre, hermana y sus dos amigos estaban comiendo y celebrando la fiesta de graduación tranquilamente, pero en cuanto lo ven se le echan todos encima avasallándole con preguntas. En el Insti se habían cabreado por su escapada y por eso le preguntan si se trataba de un supervillano, entre más interrogaciones, hasta que una voz conocida habla para que lo dejen tranquilo. Ese era Superman, quien tenía la boca llena por estar comiendo los elotes que había preparado su madre. Le dice que estaban riquísimos y que si se podía llevar algunos a casa. Su madre, muy agradecida, le prepara unos pocos y se los da. Y es que al parecer la mujer de Superman, Lois Lane, no se le daba muy bien la cocina. Una vez termina ese momento zampón de Subs, le dice a Jaime de salir fuera para hablar. Primero le agradece por todo lo que hizo en los eventos de Crisis Oscura y Planeta Lázaro. Después le da la enhorabuena por su graduación y le pregunta qué tiene pensado hacer a partir de ahora. Jaime estaba deprimido con este tema. Tenía la sensación de que estaba estancado y se quedaba atrás. No podía entrar en la liga, no podía detener a Fadeaway y sus dos amigos habían entrado a la universidad mientras que él no. Cada vez tenía más la sensación de no tener rumbo. Superman le dice que lo siente, pero sin andarse más con rodeos le confiesa aquello que le quería decir. Y es que estaba castigado. Exactamente sin ser Blue Beetle. Entre todos los héroes habían llegado a la conclusión de que si el Alcance iba a volver, ya que habían interceptado su mensaje, lo más seguro para él sería no volver a utilizar el traje de Blue Beetle. Esto le sienta muy mal a Jaime, era lo único que de momento le hacía mantener el rumbo, pero Superman le dice que tan solo lo hacían para cuidar de él. Además, ahora podría tener más tiempo para centrarse en su vida personal y en su familia y amigos. La familia siempre era lo primero, y con ese mensaje se marcha volando Superman. Pero si la familia siempre era lo primero, ¿por qué Jaime se sentía tan solo? En el cielo, Superman hablaba con Batman. Lo cierto es que se sentía mal por haber sido tan severo con él, pero lo necesitaban así para poder ir obteniendo información sobre el Alcance y mantenerlo apartado por si acaso. Todo pintaba que era una invasión y para poder afrontarla necesitaban estar preparados y mantenerlo vigilado.
Jaime vuelve dentro de su casa y se emociona porque tenían regalos para él, menos todo no era tan malo, pero en cuanto los abre se encuentra con montones de papel higiénico, toallas y almohadas. Sus padres le dicen que ese era el trato, si ese año no iba a estudiar entonces se tendría que ir a Palmera City para trabajar en la cafetería de sus tías Gloria y Marisol, pero esto no le hacía gracia. De repente su amigo Paco ve un vídeo extraño en el móvil y de inmediato llama a sus dos amigos para que lo vean. Era una chica de El Salvador grabando un mensaje tranquilamente hasta que en el fondo de la calle salen un montón de personas corriendo desesperadas y es que a lo lejos había una figura muy fuerte causando ese caos. Se trataba de otro escarabajo, a quien Jaime por supuesto no conocía. Unas semanas después de la primera aparición de la Yellow Beetle, identificada como Dynastes, había seguido haciendo más apariciones a lo largo del continente. Las noticias decían que Blue Beetle se había esfumado ya que no había vuelto a hacer ninguna aparición pública y Wonder Woman había salido para calmar un poco las tensiones. Todo esto lo estaba viendo Jaime desde las cocinas de la cafetería de sus dos tías, quienes inmediatamente reclaman su atención. Le estaban pidiendo que llevara unos platos a una mesa, pero no era nada bueno en ese nuevo oficio. De hecho, ya lo estaba empezando a odiar. La gente de Palmera City era mucho más grosera que la del Paso, su trabajo allí era más duro de lo que pensaba, estaba lejos de toda la gente a la que quería y encima se moría de ganas por ayudar con lo de Dynastes. Cuando su turno termina, sale alegre a las calles de Palmera para grabar un vídeo para sus dos amigos Paco y Brenda. Les enseña a múltiples sitios y al final les enseña la cafetería de sus tías. Se despide diciéndoles que le vayan a visitar y al instante de cortar la grabación se vuelve a sentir triste de nuevo. Se vuelve a poner en marcha y llega hasta Industrias Corp. Tenía una cita con Ted, pero antes de poder entrar en el recinto, Kajida se activa y lo protege de un duro golpe que había avistado. Y es que ante él se encontraba Dynastes. Ambos inician una pelea. Jaime intenta hacerle preguntas buscando respuestas, pero este escarabajo estaba todo el rato callado y por si no era suficiente le estaba dando una paliza terrible. Por casualidad lo estampa en uno de los laboratorios. Le pide a toda la gente que huya de ahí y seguidamente le tiende una trampa a Dynastes, provocando que se electrocutase contra un panel que estaba abierto. En ese momento pronuncia sus primeras palabras diciéndole que se iba a arrepentir por eso. Pero Jaime solo se queda con el detalle de que hablaba español. Le dice que espere, que solo quería hablar, pero Yellow Beetle lo ataca sin compasión hasta que Kajida, siguiendo con sus palabras incomprensibles, le quita la armadura y Jaime queda expuesto. Le dice al otro escarabajo que se detenga para volverse a cambiar. Sucesivamente tiene otra visión con el alcance. Dynastes se acerca para darle el golpe final, pero de repente llega Ted Kord con una pistola que deja a Yellow Beetle un buen rato electrocutándose. Aprovecha el momento para preguntarle si estaba bien, a lo que Jaime responde que no lo sabía. No sabía por qué Kajida estaba actuando tan raro. Ted, confiado porque ya tenía el otro escarabajo retenido, le dice que se ocuparan luego de eso, ya que ahora quería presentarle a una persona. Esa persona era Jessica Kord, su hermana mayor y la presidenta ejecutiva de Industrias Corp. Ambos se estrechan la mano y Jessica se presenta personalmente explicando su trabajo allí y a la vez mostrando su desacuerdo con el trabajo heroico de su hermano. Tras esa breve charla, Jaime se acerca a Dynastes, quien ya estaba más calmada en la burbuja eléctrica. Jaime le pregunta si podía hablar, a lo que responde que no era ningún experimento científico, era una persona real llamada Xiomara. Se retira su armadura y al instante lo amenaza por si se le ocurriera dañar a su escarabajo Om-X. Jaime se presenta y también le dice el nombre de su escarabajo. Seguidamente le lanza la pregunta de por qué había atacado Industrias Corp. Xiomara le responde que Corp no le importaba en absoluto. Ella lo único que pretendía era matarlo a él. Por eso había ido hasta allí, pero no le cuenta nada más. Jaime le pregunta a Ted qué harán ahora con ella, y es que sus planes eran dejarla allí retenida en unas instalaciones especiales hasta que consigan más información sobre el alcance. Lo cierto es que no tenían más opciones. Después de que haya intentado matar a Jaime, no podían dejar suelto a alguien así, quien además tenía un escarabajo sin control. Mientras Jessica se encarga de eso, Ted se va junto a Jaime, quien le cuenta su preocupación con Kajida. Ya no tenían el mismo vínculo de siempre, ni siquiera podía controlarlo bien. Ted le intenta animar diciéndole que no se subestime. Ambos lo habían estado haciendo genial y para animarlo aún más le propone ejercer como becario en Industrias Corp a tiempo parcial. Sabía que Subs no le dejaba salir como Blue Beetle, pero eso no impedía que pudiera estar por allí con Ted, además que si sucedía algo con el alcance lo necesitaría cerca. Jaime le responde que sí a esa propuesta, le había hecho súper feliz esa idea y era justo lo que necesitaba oír después de pasar algunos días bastante malos. Por la noche sale para volver al restaurante de sus tías. La pareja estaba descansando después de un día tan duro, hasta que de repente escuchan un ruido y pensando que era un cliente les dice que estaban cerrados, pero el que estaba entrando era Jaime. Su tía le dice que mañana hará turno doble y que antes de que se vaya a descansar tenía una amiga esperándolo ahí detrás. Jaime se extraña y cuando va hacia el lugar se encuentra con Starfire, que le decía que él era el único que podía evitar la guerra que se avecinaba. Esa
Esa misma noche, Ted seguía investigando todo lo que podía sobre la transmisión del alcance. Lo cierto es que podía llegar a tirarse meses descifrando todo lo que significaba, pero en ese momento llega Batman para decirle que no tenían meses. Ted ya esperaba su visita. Este le pregunta qué había averiguado hasta el momento sobre Dynastes y el alcance, a lo que Ted le responde que de momento seguía trabajando en ello. Sabían que Dynastes tenía las mismas habilidades que Jaime y después de lo ocurrido la estaban manteniendo completamente alejada de él. A Batman le preocupaba que, debido a que Kahida se creó para conquistar ese mundo, pudiera salirse de control, ya que la última vez tuvieron mucha suerte para lograr convencerlo de que protegiera la Tierra. Por último, Batman medio riñe a Ted Kord por permitirle trabajar junto a él. Jaime tenía una severa restricción sobre su escarabajo y él parecía alentarlo para que lo usara. Ted le responde que ya no era ningún niño, y después de esa incómoda conversación, Batman desaparece. Mientras tanto, Jaime y Starfire estaban sobrevolando el cielo de Palmera City. Jaime le preguntaba por qué había venido. Todo esto del alcance había alertado a todo el mundo y a él en lo personal le parecía extraño que una raza de conquistadores tan poderosa mandaran un aviso de una invasión. Starfire le dice que estaba confiada en que las personas que estaban estudiando el asunto lo resolverían todo. Pues ella, si había ido hasta ahí, era porque se preocupaba por él y por cómo se encontraba. Jaime se desahoga con ella diciéndole que estaba asustado. Apenas confiaba en sus habilidades y que tenía miedo de lo que le pudieran hacer, pues apenas sobrevivió a su enfrentamiento contra Dynastes. Starfire le dice que confiaba plenamente en él y en sus capacidades, precisamente por eso había ido hasta allí, para convertirse en su mentora y así sacar a relucir el héroe en el que estaba destinado a convertirse. Además, ya de paso lo protegería de que nadie le hiciera daño, pero parecía que alguien los estaba espiando. En Industrias Court, Jessica también se encontraba trabajando. Había descubierto muchas cosas sobre Xiomara, la portadora del escarabajo amarillo, y estaba intentando convencerla de que hablara, de que le dijera lo que necesitaba y entonces no necesitaría tenerla más en su laboratorio y la dejaría marchar. Xiomara intenta romper el cristal usando a su escarabajo, pero era imposible. Por eso decide darle las respuestas que estaba buscando. Antes de que el escarabajo la encontrara y cambiara su vida, Xiomara tenía un propósito como maestra en El Salvador, pero después de experimentar su fusión con ese escarabajo, se dio cuenta de que había sido elegida para un propósito mayor, algo cósmico. Su misión era dar caza a Blue Beetle para salvar el planeta, y no desistiría hasta acabar con él. Jessica le insinúa que al ser Blue Beetle un héroe, entonces ella era una villana, pero Xiomara le responde que no tenía ni idea de lo que podía hacer ese escarabajo. Siguiendo con Starfire y Jaime, estos se encontraban caminando por la ciudad. Starfire le decía cómo ambos tenían muchas cosas en común, para empezar la obtención de sus poderes, hasta que ve un vestido que le gusta y pregunta por el precio. El vendedor intenta coquetear con ella, pero como Starfire no lo entiende, le besa para aprender su idioma. A esto Jaime le dice que era un poco agresivo hacerlo de esa forma y más sabiendo que podía hacerlo solo a través del contacto. Pero de repente, Kahida empieza a hacer de las suyas hasta que Jaime es atacado por algo verde. Era un nuevo escarabajo. Y al momento Starfire y Jaime se ponen a la ofensiva para atacar esta amenaza. Empiezan los golpes y Jaime le pregunta a Starfire si había algún plan, pero ella iba a dejar que lo decidiera él. Era su primera lección como aprendiz de ella. Junto a Kahida analizan rápidamente el enemigo y saca un arma que lo logra noquear hasta lanzarlo al agua. A continuación le pide a Starfire que sobrecaliente la arena, ya que había caído a la orilla. Lo deja atrapado y cuando pensaba que ya lo tenían bajo control, este de repente se vuelve gigante. Jaime se queda descolocado, ya no sabía qué hacer. Además recibe otra interrupción por parte del alcance que le decía que no tenía dónde esconderse. Starfire rápidamente aparece y le salva del escarabajo verde, pero a consecuencia queda ella presa de sus redes. Pero estaba todo pensado, y es que ella estaba lista para leer su pasado. Al entrar en contacto con el escarabajo verde, comprende su idioma y a la vez recuerda su raza. Y es que Starfire ya los conocía de antes. Era una leyenda de su juventud extraída después de la guerra que libró el alcance contra su pueblo tamariano. Si bien el alcance era una raza de conquistadores, tenía sus fisuras igualmente, y es que muchos de sus integrantes rechazaban esa guerra. Los tamaranos ayudaron a estos que la rechazaban a escapar y entonces estos se hicieron conocer como el Horizonte. Era un pueblo sin mundo natal, una civilización a la fuga, una pieza perdida del puzzle. Eran enemigos jurados del alcance. Tras conseguir toda esa información, lanza una gran energía que la debilita pero que a la vez consigue derrotar al escarabajo verde. Jaime la agarra antes de caer y ella le dice que deberían perseguirla, pero
pero Jaime le dice que es mejor que antes se recomponga. Debían decirle a Ted todo lo ocurrido, pero Starfire le dice que había algo más profundo en todo eso. Era algo que ella sentía como primigenio. Después de estar en contacto, no solo había descubierto su historia, sino también la razón por la que se encontraban allí. Y es que estaban en busca de tecnología del alcance. Concretamente lo buscaban a él y a su escarabajo. Lo que pretendían era despejar el camino para que el horizonte al fin pudiera llegar a la Tierra. En Industrias Corp, Ted ya se había enterado de que había una segunda escarabajo. Se lo comunica a Jessica, pero esta ya lo sabía de antes debido a que Xiomara le había contado que no había venido sola. Le pide que se reúna con él inmediatamente, ya que se marcharán en 5 minutos. Jessica le hace caso y antes de marcharse le dice a Xiomara que no tardará en volver. Sale y se dirige a una habitación blindada con la que entra mediante un escarabajo de reconocimiento. La puerta se abre y entra en lo que parecía una especie de habitación llena de tecnología y armamento. Ahora había una segunda escarabajo en la ciudad y ellos debían encontrarla. Starfire y Jaime estaban de regreso y por el camino iban hablando de lo sucedido. Starfire quería revisar unos archivos sobre su planeta que tenían los titanes. Quizás si los miraba encontraría información sobre el horizonte. De repente su conversación es interrumpida por una llamada de Paco. Jaime responde y le dice que no era buen momento, pero este le dice que él junto a Brenda iban de camino a Palmera City para visitarlo. Jaime se alegra, pero pronto le dicen que no iban por visita, sino porque necesitaban ayuda, y es que en el coche no iban solos. En los asientos de atrás estaba Fadeaway, quien los había obligado a llevarlo hasta Palmera para reclamar la ayuda de Jaime. Y hasta aquí esta primera parte. Mi intención en un inicio no era dividirla en dos, quería narrar todo el cómic de golpe, pero como vi que al final había más historia, más chicha de la que yo pensaba que tendría el cómic, pensé al final que lo mejor sería dividirlo en dos porque no quería que el vídeo me quedase de más de 30 minutos. Por eso también ahora te quiero pedir que te suscribas si aún no lo estás, porque cuanto antes os estaré subiendo la segunda parte de este cómic. Regálame un gran me gusta por el gran personaje de Jaime Reyes y por si tienes ganas de ir a ver la película, y comenta qué te ha parecido hasta el momento esta primera parte. Yo personalmente la he disfrutado un montón, se me ha hecho bastante entretenida y amena y es una muy buena lectura para tener también algo de misterio y a la vez leer algo bastante distinto. Y lo más importante es que es un cómic muy fácil de entender, que ya bastante tengo con el Flashpoint Beyond, así que creo que es un cómic ideal para pasar el rato y entretenerte un poco. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, así que hasta el próximo vídeo o short. Chao super gente.